El Señor esté con y ustedes. con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pudredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos. Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer comenzamos a leer los ayes de Jesús. Eso quiere decir las quejas de Jesús. Hoy Jesús toca dos temas que son bien interesantes dentro de la cultura judía. El primer tema de ellos es la muerte. Y el segundo tema son los mausoleos que le brinden y le rindan a las personas honorables. Jesús no aguantó más las acciones de los fariseos y sobre todo el mundo de los escribas, que habían hecho de la ley de Dios, los 10 mandamientos, una cantidad de normas alrededor de ellos. Pero Jesús tiene que tocar esta fibra del corazón del mundo fariseo y escriba para hacerles entender y comprender su equívoco. Y Mateo, de una manera fuerte, expresa en este capítulo 23 ese sentimiento. El primer sentimiento que expresa Mateo es sobre los sepulcros blanqueados que son ellos. ¿Esto a qué hace referencia? El judío, cuando moría, llevaban su cuerpo y lo metían dentro de una cueva cavada en la roca. Ahí lo colocaban por un año, sellaban la roca, a ejemplo de lo que hicieron con Jesús, pero pintaban por fuera, o sea, encalaban la tumba para que usted, cuando pasara por al frente de la tumba, no se acercara mucho porque quedaba impuro. Y esa era la forma del signo que Jesús les dice. Pero Jesús utiliza eso para ser fuerte con ellos. Por fuera, muy bello el sepulcro, hermoso, pero por dentro hay hedor,
está fétido. Es el lugar que sencillamente así se parecen ustedes, porque la referencia que hace Jesús es a la limpieza del corazón, la justicia, la solidaridad, el amor con el otro, no el cumplimiento de una norma despreciando al hermano, no el cumplimiento de una norma teniendo al otro lejano y distante de mi vida. El segundo elemento o el segundo ay de Jesús o queja de Jesús son los mausoleos. Todavía en Roma se conserva en algunas partes esto. Se hacían monumentos a hombres importantes y personas importantes y los colocaban en la entrada de la ciudad para que el que pasara recordara esas figuras importantes para el pueblo de Israel. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Le echa en cara a los fariseos de su momento y a los escribas de su momento, porque los padres de esos fariseos y los padres de esos escribas fueron los que llevaron al martirio a los profetas, y sus hijos son los que construyeron los mausoleos para recordar a esos mismos profetas que sus padres habían matado. Jesús entra para decirle: esas cosas que ustedes hacen no tienen sentido ni razón de ser. Eso que ustedes edifican y construyen, al contrario, los acusa a ustedes de injustos, como sus padres que mataron a esos hombres a los que ustedes les construyen grandes monumentos. Todas las quejas de Jesús en este capítulo 23 se resumen en 3 palabras: justicia, misericordia y limpieza de corazón. Para nosotros es igual, para nosotros es otra parte igual. En este momento en el que estamos viviendo con esta pandemia tan compleja, el país cada vez siente el fervor y la llegada otra vez de la violencia. Y vamos sintiendo que estamos desamparados y que tenemos una situación difícil al interior de la misma sociedad. Pero aquí nosotros tenemos que ser proactivos y tenemos que ser muy propositivos en la situación que estamos viviendo. Hay situaciones difíciles que están viviendo hoy familias. Hay situaciones complejas que están viviendo hoy en hogares. Nosotros, ¿qué le aportamos a ellos? Nosotros desde la vida de la fe, así sea que usted nos vea a través de ese cristal por Facebook, usted también tiene que mirar y darse cuenta el sentido propio de lo que significa servir al que necesita, al pobre y sobre todo al que está sufriendo. Y hoy con esta pandemia quedarán muchos pobres alrededor de nosotros y las inseguridades serán mayores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quejarnos? No. Tenemos que ser proactivos frente a este desafío. ¿Y cuál es la actitud del proactivo? Hay que ser generosos, hay que ser bondadosos, hay que ser misericordiosos y hay que tener limpio el corazón para ayudar al hermano que sufre y al necesitado. Que no sea que al final de nuestros días el Señor también nos diga: fariseo, hipócrita, le puse los elementos en el camino y dejaste que la gente sufriera y dejaste que la gente pasara penurias, angustias. Si podemos hacer algo por el otro, hagámoslo. Si podemos servirle al otro, hagámoslo. Pero no dejemos que el tiempo pase, que la historia nos pase y mañana nos juzgue, como juzgaron a los que hicieron esos mausoleos
en honor de los grandes hombres y sencillamente lo único que hacían era el reconocimiento de las injusticias de sus padres. Y preparémonos y dispongámonos, porque vendrán momentos más difíciles de los que estamos viviendo y pasando, pero tenemos que ser prontos y tenemos que tener mucha confianza en el Señor. Si le pedimos, si le suplicamos con el corazón y si hacemos las cosas de una manera noble, el Señor nos dará lo que necesitamos y nos ayudará a curarle las heridas a otros hermanos que sufren. Que este sea hoy nuestro desafío, pero sobre todo que saquemos de nuestro corazón todo fingimiento y toda hipocresía, siendo transparentes y más bien comunicando la verdad y el sentir por el otro, especialmente por el que sufre. A ejemplo de esta santa de hoy, Santa Teresa de Jesús Jorney Ibáriz. Su corazón era grande por los pobres y su vida por los necesitados la entregó y la hizo al máximo. En Colombia hay varias casas fundadas por estas religiosas donde tienen los ancianos y son los lugares más pulcros, de mayor actitud y bondad para con los más pobres y los necesitados. Es un signo claro que lo tenemos en medio de nosotros en Colombia y es un signo que deberíamos vivir en este tiempo de pandemia y en lo que queda por venir. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Así sea. Así sea.